Juan José Buscalia esta mañana con los deportes en Mañanas Blue 6:35. Juanjo, buenos días. Muy buenos días, si es que se les pueden decir buenos días, ¿no? Obviamente no son buenos días. Después de lo que ocurrió... Pero no son buenos días. Siempre son buenos días. Padre, no son buenos días, no solo porque Colombia no clasificó al Mundial, sino porque me parece que la reacción después del partido es francamente penosa. Vi las elecciones eliminadas ayer, Juan José. Sí. Las de los africanos. 5 selecciones eliminadas en África. Ayer. Llorando después de el pitazo final. Demostrando jugadores súper profesionales, su costado no es, más amateur. No es obligatorio llorar. No. Lo que es obligatorio es tener un poquito de vergüenza deportiva. Aquí como si nada, sale James Rodríguez a decir que es injusto el resultado. ¡Qué injusto! Nos golearon, no nos goleó Ecuador y Uruguay. Nos goleó Uruguay, no se agarraron ellos en el camerino, no duramos 7 partidos sin hacer gol. Esto es lo que es justo, padre, no existen los milagros. Esa selección jugó mal, inclusive anoche, ganándole a Venezuela, jugaron mal. Sí, pero no es más que fútbol y no es más que una de las tantas situaciones que hay en el país. Yo creo que son buenos días porque tenemos salud, porque tenemos fuerza, porque tenemos trabajo, porque tenemos ánimo, porque tenemos familia. Padre, pero, y porque el fútbol es una de esas cosas poco importantes. El fútbol no es la vida. Muchas gracias por el entusiasmo, pero no aplica. Porque efectivamente ocurrió un hecho que es importante para el ánimo colectivo, que es que nos perdemos un mundial. Nosotros ya hemos tenido ilusiones y ya hemos tenido desempeños importantes en un campeonato mundial, y entonces volver a cuando estábamos como en el año 1974, 78, que no clasificábamos a los mundiales, pues claro que es un retroceso que molesta el ánimo colectivo, por supuesto que sí. Que no clasifiquemos al Mundial, usted dice, bueno, a veces clasificamos, creo que todas las selecciones fracasan, Italia acaba de fracasar. No, Argentina y Brasil clasifican siempre. Sí, pero nosotros no estamos en la Liga de Argentina y Brasil. Pero digamos, también. Héctor, en aras de cierta discusión, admítame que esto es fútbol y que a veces se clasifica. No, y que creemos más de lo que creemos. Claro. Mire, en este país hay problemas más grandes que ese. Lo que me parece que es una vergüenza es la falta de una cosa que los viejos decían, mi papá decía, falta de pundonor. Que es, ayer nos eliminaron del Mundial y sale Reinaldo Rueda una hora después en la rueda de prensa y no es capaz de renunciar. Nadie renuncia, nadie asuma responsabilidades. Pero aquí para empezar, ayer ni siquiera son capaces de ganarle a Venezuela. El señor Yesurum tuvo que ser un penalti discutido para poder hacerle un gol a Venezuela. Para su sorpresa, el señor Yesurum está esta mañana ya en Qatar. Los directivos, el presidente. Es que ellos nunca pierden. Hay que hacer un ranking de responsables, y claro que Yesurum lo encabeza. Ahora, no ganamos nada con hablar mal de Yesurum, porque eso es una organización privada en la que los que la sostenemos, que somos los aficionados, no tenemos ninguna capacidad de injerencia. Entonces, vamos a hablar mal de Yesurum, pero resignémonos a que esos señores mangonean esa organización que vive de nosotros, y nosotros no tenemos ninguna capacidad de... Y acaban de reelegir a Yesurum, acaban de reelegirlo. Entonces, para lamentablemente se habían prendido algunas alarmas en esta eliminatoria para la selección de Colombia con aquellas goleadas que referías hace un rato, Néstor, ante Uruguay, consecutivas, en la tercera y la cuarta fecha, ante Uruguay y ante Ecuador, que generó algunos problemas ya en el vestuario, en aquel vestuario en Quito, después de una goleada 6-1, en el que no estuvo, por ejemplo, David Ospina. Se terminó yendo Queiroz, que dicho sea de paso, ayer también quedó afuera del Mundial con Egipto, quedó afuera del Mundial con 2 selecciones, al igual que Reinaldo Rueda, que quedó afuera con Chile y con Colombia. Digo, se encendieron las alarmas en la cuarta fecha con aquellas goleadas. Sin embargo, Colombia no tuvo capacidad de reacción. Me parece que eso es lo más grave de todo esto, ¿no? Porque algunos dicen quedamos afuera cuando nos goleó Ecuador, otros dicen quedamos afuera con los 7 partidos, otros dicen quedamos afuera con la derrota con Perú en Barranquilla. Yo creo que nos eliminamos nosotros perdiendo con Perú en Barranquilla. Claro, pero ese fue el gol en ese minuto 91, en ese gol. Ese fue el gol que se hizo David Ospina, ¿no? Sí. Mire usted lo injusto que podemos ser. David Ospina fue el jugador más regular, de rendimiento más regular. Es más, si llegamos con vida al último partido fue para David Ospina. Y eso que están diciendo lo he escuchado de muchas personas. No, es que gracias a ese gol, a ese error. Esa es la vida. Sí, así somos los humanos. Pero no podemos
No podemos, por ese error que ocurrió en unos minutos de un partido al final que tenía que ganarse en Barranquilla, Perú, tratar de, como algunos están queriendo hacer y como está señalando el padre que está mal, echarle la culpa a David Ospina. Yo creo que la principal culpa en este punto está en los directivos de la selección, las decisiones que han tomado, por ejemplo, en torno a Pekerman, a los técnicos, y hay que señalar también a algunos jugadores que en algunos momentos de la eliminatoria estaban más preocupados por los egos personales y por fijar sus propias reglas y no seguir las reglas del equipo que por realmente jugar con la selección y tratar de clasificar cuando había que clasificar, que era en la mitad de la eliminatoria, no en el último partido de otros resultados. Los primeros responsables son los directivos por cuenta de las decisiones sobre los técnicos. Eso sin duda fue lo que afectó, Héctor, la salida de Pekerman, la demora en la solución. ¿Los jugadores no son los primeros responsables? No, eso, en este caso, no. El orden de las responsabilidades es el tema de la decisión sobre el técnico, sin duda afectó. Y segundo, claro que los jugadores encabezados por un señor que se llama James Rodríguez, que desafortunadamente pasó por un pésimo momento mental, psicológico, personal y deportivo Héctor, durante este tiempo. Ni siquiera jugó. Claro, precisamente por eso. Porque estaba tan mal que ni siquiera podíamos contar con él. Y cuando pudimos contar con él, lo que venía era disociar a los demás jugadores y a pelearse con ellos y a pelearse con el público. Ese jugador es el segundo principal responsable. No, hombre, pero no se les olvide que James fue el goleador del Mundial bueno, pero de Brasil. Eso fue en el 2014. Pero todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de esta eliminatoria, padre. Tampoco podemos hablar de lo que pasó, de lo que ocurrió hace 8 años. Yo entiendo todo. Ahora, me da la sensación de que esta es una cadena de errores que fueron relacionándose una con la otra y que derivaron en esto que es una catástrofe. Ojo, catástrofe futbolística, es cierto, pero que genera una pérdida económica de $8 millones para la Federación Colombiana por no entrar en el Mundial. Usted que es argentino. Sí, señor. Que no tiene el dolor que tenemos los colombianos. No igual, pero me duele. Sí, pero digo, cuando uno es colombiano y eliminan a la selección colombiana, le mete las vísceras, todo a la evaluación. Desafortunadamente se nubla un poquito el juicio. ¿Quién es en su concepto el principal responsable cuando pasa lo que le acaba de pasar a la selección Colombia? Si tengo que decir uno solo, los jugadores. El cuerpo de jugadores me parece que son los principales responsables porque son los que empezaron con problemas de vestuario desde 2015. Copa América de Chile, ya empezaron los problemas de vestuario después de aquel gran mundial del 2014. Bueno, a partir de allí, todo se minó. Coincido con Juanjo, entre otras cosas, porque creo que este es el fin de una generación brillante. Hay que acaba esta generación. Hay que hacer el cambio ya. Adiós. Chao. ¿Cuántos años tiene James, Juanjo? 30. Chao. Adiós. No, todos adiós. Nació en el 91. Todos, gracias. Nació en el 91. Cuadrado, gracias. Falcao, abrazo. Gracias a todos. Chao. Lo que pasa es que Falcao ya tiene 37. Sí. Tiene 38. James podría llegar bien al 2026. El tema es que James tiene que dedicarse a jugar en un sistema profesional. El fútbol, padre. Escucha al señor Ospina, ya todos los jugadores de la selección colombiana tienen que irse. Es que es el fin de un ciclo. Recambio generacional. No es el fin de un ciclo. Fracasamos, fracasamos el fin de un ciclo, se tienen que ir. Gracias, señores, gracias. Nos dieron muchas alegrías. Adiós. No. Voy a preguntarle, Felipe, a los oyentes, si le parece. Felipe, usted que es el editor de redes sociales. La pregunta es, ¿quién es el responsable de la eliminación de la selección Colombia? Yo diría que dos, Néstor. A ver. Los directivos de la federación, encabezados por Yesurum, y el técnico Rueda. Los dos técnicos. No son los muchachos. Los dos técnicos que tuvimos que los dos fracasaron. Pasamos, usted se acuerda, hace no mucho tiempo, hace 4 años, había carteles que decían Pekerman presidente. Pekerman presidente, sí. O sea, adorábamos a Pekerman. Sin ninguna razón sacamos a Pekerman. Mal sacado. Por quedar eliminado contra Inglaterra en un mundial. Imagínense lo lejos que estamos hoy de eso, ¿no? Por penales en octavos de final de un mundial. Colombia empató con Inglaterra, queda eliminado por penales y lo echan después de eso. Pero además un partidazo, ¿no? No es que jugamos mal. ¿Sabe por qué? Fue el gol de ¿Sabe por qué? Claro, ¿Sabe por qué, Juanjo? Porque somos agrandados. Porque se nos olvida que nosotros en el fútbol mundial no somos del primer orden. Y entonces nos pasa como los hinchas, como los que he visto aquí, que se les olvida eso y que creen que tenemos los mejores jugadores del planeta. No, nuestro fútbol es un fútbol bastante precario. Padre, usted viene con ese mensaje pacifista, nos quiere que todos tengamos un monumento de los futbolistas de por vida por lo que hicieron en el 2014, 2022. Sin monumento, pero con respeto. Pero yo sí quiero hacer un llamado de atención
María Consuelo, voy a anotar aquí la frase del padre Linero, que dice que somos unos agrandados. En el fútbol, dice usted. Obvio, claro. Somos unos agrandados. No, Néstor, es que a mí sí me molestó mucho el antipequerianismo que vi ayer y que percibí ayer, porque me pareció muy injusto. Pekerman, en el tiempo que estuvo como director técnico de la selección, solo le dio glorias a Colombia. Y ayer, ante la angustia de que íbamos a perder con Venezuela, de que no teníamos con qué además, no, Pekerman tal por entonces cual. Pekerman era el malo del paseo. ¡Qué injusticia! Y qué falta de gratitud. María Consuelo, el fútbol es un mundo lleno de pasiones, lleno de mezquindades. Así que, bienvenida. Ahora, Néstor. Todo pasa por ese tamiz, desafortunadamente. Felipe, para los oyentes, Néstor, pregunta, ¿quién cree usted que es el principal responsable del fracaso de la Selección Colombia? ¿De acuerdo? Esa es la pregunta. Así. Me parece bien, pero y entonces opciones. Los directivos, esto es Yesurum, Rueda o los jugadores. González, el técnico, Reinaldo Rueda. Los dos técnicos, por favor, métamelos a los dos. No, el técnico es uno. Claro, pero tuvimos dos. Tuvimos dos técnicos que fueron igual de fracasados. 4 fechas con Queiroz. Queiroz fue un desastre. No, tampoco. A mí me parece que fue un desastre. Pero a estas no fue un desastre. No. Una muy mala elección llevar a Queiroz a la selección. Entre otras cosas, Queiroz tuvo mejor promedio. Eso iba a decir. Que Reinaldo Rueda. Sacó 4 puntos sobre 12. Rueda eliminó a dos selecciones en la otra alternativa. Gran logro a Chile y a Felipe, Colombia. Directivos, jugadores, técnico. Néstor. ¿Quién más puede ser? Me falta una casilla. El público, la afición. No, pero pobre la afición. afición. La afición que va a tener la culpa de qué. Todos los anteriores. O todos los anteriores. Todos los anteriores, mejor. O los periodistas deportivos van a decir algunos. Recuerden que el alcalde de Cali decía que Barranquilla, ¿no? Claro. Bueno, no, cuando eso una empresa, no, pero eso ya es para comentar. Pero el público cuando no una nos empresa saque tan fracasa, fácil. Eso merece una discusión, porque es cierto que efectivamente el público de Barranquilla durante esta eliminatoria también tuvo un comportamiento inferior al que había tenido en las eliminatorias anteriores. Pero ya no es lo la que misma, se vio desde adentro de la cancha. Ese estadio ya no es la misma caldera que antes. Que es un comportamiento inferior del público. Que no apoyaron tanto, entenderá. Lo que pasa es que cuando uno habla con la gente del fútbol, toda la gente del fútbol te dice que no hay que esperar que los de afuera enciendan a los de adentro. Es al revés, es desde adentro hacia afuera. Lo que pasó en las tribunas, lo que pasó con la falta de apoyo en Barranquilla, fue porque futbolísticamente a Colombia no le están saliendo las cosas hace 4 años. Pero además de eso, no se les olvide que a Barranquilla va mucho turista. No es la hinchada de Barranquilla la que va al estadio. Son todos los invitados de todo el país que a veces ni de fútbol saben que allá van. Entonces usted está de acuerdo con el alcalde de Cali. Al contrario. No, él decía que era puro arribista el que iba al Aurelio, estadio. ¿quién es en su concepto el responsable del fracaso de la selección? Tiene nombre propio, clarísimo para todos los colombianos. Ramón Yesurum. Cuando una empresa fracasa de manera tan estruendosa como fracasó la selección Colombia, la cabeza es la primera. Se llama Ramón Yesurum. Y cuando triunfamos con Pekerman, cuando nos iba bien con Pekerman, ¿quién dijo Yesurum es un berraco, Aurelio? Porque después Yesurum lo sacó. Y no lo sacó por... ¿Cuántos años estuvo Pekerman? 6 años, 2012 al 2018. No lo sacó por la eliminación en Inglaterra por penales. Lo sacó por los líos con Claudio Lescano. Ahí hay Pascual Lescano. Fuerte. Pascual Lescano. Ahí hay que averiguar un nudo de contradicción muy grande, donde además hay dinero de por medio, etcétera, tránsito de jugadores. Aurelio, los dejo. Esa es la realidad. Pongo la Ramón Yesurum. Y métame a Alvarito González, directivos, eso se llama, Aurelio, se llama directivos Álvaro de la González cargándole la maleta a Yesurum. Son nefastos para el fútbol colombiano. Quitan y ponen técnicos, meten y sacan jugadores. Aurelio, meto una categoría en la encuesta que se llama directivos. Aurelio más o menos termina tipo 7:30 de la noche. Aurelio, a ver, entonces, ¿cuáles son las casillas para yo...? Casillas para que usted vote. ¿Quién es el responsable del fracaso? A, directivos. B, jugadores. B, técnico. C, jugadores. D, todos los anteriores. Claro. Bueno, ¿me deja a mí me parece que todos los anteriores. Yo votaría la opción. Yo también votaría todas las anteriores. Yo quiero llevarlos 8 años atrás. Una cosita cortita. Colombia vivía su época más gloriosa en un mundial, 2014, sí. ¿no? Recordamos en Brasil. El golazo de James Uruguay. El golazo de James Uruguay. Fuimos quintos en el la mundial. Gloria. El sí fue gol de Yepes, porque tranquilamente se pudo haber sido semifinalista en aquel mundial contra Alemania, pero bueno, pasaron las cosas que pasaron. Año más tarde, 2015, Copa América de Chile. Chile gana por primera vez una Copa América y 2016 gana su segunda Copa América.
¿Qué pasa entre Chile y Colombia? Hoy los dos afuera del Mundial. Ninguno de los dos supo gestionar el recambio generacional. Me parece que ahí también hay un problema grave, que Colombia no supo cómo gestionar algo que se sabía que iba a pasar. ¿Sabe qué quiere decir eso, Juan José? No sabemos manejar un poquito de éxito. De acuerdo. Eso fue un poquito, rozamos un poquito de éxito. Digamos, quintos en el Mundial. Es bastante. Es un muy buen lugar para Colombia. Pero no fuimos campeones del mundo, pues tampoco. Quintos. Entonces, un poquito de éxito y nos atragantamos con ese poquito de éxito.